Hay una verdad que me asfixia, un recuerdo incómodo que me persigue, desde la noche en que mi padre, en su embriaguez, cruzó una línea que jamás debió tocar. Fue en la penumbra de mi propia habitación, en la quietud de la madrugada, donde se gestó un secreto perverso, una extraña e incomprensible intimidad nacida entre el hombre que me dio la vida y yo. Esta es mi confesión, mi intento desesperado de desenredar esa compleja madeja de culpa y una extraña fascinación, para quizás, finalmente, comprender cómo llegué a ser la mujer que soy ahora. El grito de mi madre resonó en el patio como un lamento ancestral, desgarrando el aire, que de pronto se sintió helado. Yo seguía inmóvil, mi cuerpo una estatua de terror, el olor a jerez y sangre fresca, aunque supiera que era solo vino, la mente se empeñaba en traicionarme, anclado a mis fosas nasales. La imagen de Ricardo desplomado, la camisa de lino impoluta ahora manchada por el vino oscuro, era un golpe visceral que me paralizaba. La culpa, esa espada que me había atravesado, giraba ahora en mi pecho, abriendo una herida más profunda. Alma, la ambulancia. Rápido, la voz de Isabel era un hilo quebrado, un eco de desesperación. Sus manos temblaban mientras intentaba reanimar a mi padre, acariciando su rostro pálido con una desesperación que me encogía el alma. Yo no podía moverme. Mis pies parecían pegados a los azulejos fríos del patio. Mis ojos, fijos en el charco oscuro, me gritaban una verdad insoportable: esto era mi culpa. Mi juego, mi curiosidad perversa, había roto a mi padre. El sonido estridente de la sirena de la ambulancia irrumpió en el silencio cargado de tragedia. Dos paramédicos con uniformes azules, que se sentían ásperos y ajenos en la delicadeza de nuestro patio andaluz, irrumpieron en la escena. La voz calmada, casi mecánica, de uno de ellos contrastaba brutalmente con el llanto descontrolado de mi madre. La vi aferrarse a la mano de Ricardo, sus nudillos blancos contra la piel cetrina de él. Yo, como una sombra, lo seguí mientras lo subían a la camilla. El lino de su traje se arrugó de forma dolorosa, revelando una vulnerabilidad que nunca le había visto. La bata de seda, esa reliquia prohibida en mi armario, se sentía ahora como un sudario. En el hospital, el aire era denso, impregnado de un olor a desinfectante que me revolvía el estómago. Isabel caminaba de un lado a otro en la sala de espera, su mantón de Manila, que antes había sido símbolo de alegría, ahora se arrastraba por el suelo como un peso muerto, sus bordados de seda deshilachándose con cada paso. Yo estaba sentada en una silla de plástico, mis manos frías y húmedas, observando cada movimiento de mi madre, cada contracción de su rostro. Me sentía ajena, como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi mente vagara por un túnel oscuro, buscando una salida que no existía. El doctor apareció después de lo que parecieron horas, su voz grave, pausada. Estrés, señora. Mucho estrés, agotamiento y, bueno, el alcohol no ayudó. Ha sido un colapso, pero no hay daños graves. Necesitará reposo y quizá un cambio de hábitos. Las palabras del médico fueron un bálsamo para Isabel, un aliento que le devolvió el color al rostro. Para mí, sin embargo, fueron una confirmación, un eco frío de mi propia responsabilidad. No había daños graves, pero la grieta, esa fractura invisible que había abierto entre mi padre y yo, ¿quién la repararía? Cuando nos permitieron verlo, Ricardo yacía en la cama, pálido, con una vía intravenosa pegada a su brazo. La sábana blanca y áspera del hospital lo cubría hasta el pecho. Sus ojos estaban cerrados, su respiración superficial. Isabel se sentó a su lado, tomó su mano y la besó con una ternura infinita. Yo me quedé en el umbral de la puerta, observando. Él parecía tan frágil, tan humano en su vulnerabilidad. Y una parte de mí, esa parte perversa que había crecido en la penumbra de mi habitación, no podía evitar sentir una extraña conexión con su fragilidad. Era como si su debilidad me atara a él de una forma aún más profunda que la culpa. El silencio de la habitación, roto solo por el pitido monótono de los aparatos, me parecía ensordecedor. Isabel le hablaba en susurros, palabras de amor, de consuelo. Yo solo podía mirar sus manos,
sus dedos que una noche antes habían vacilado al buscar los míos. El recuerdo de esa noche, de la seda fría contra mi piel, de su aliento cálido cerca de mi oído, se mezclaba con la imagen desoladora de su rostro en la almohada blanca. Volvimos a casa al día siguiente. Ricardo seguía en el hospital, bajo observación. La casa de Triana se sentía extraña, vacía. El aroma a geranios y jazmín, que solía inundar el patio, ahora parecía tenue, casi imperceptible. Cada rincón, cada objeto, parecía hablarme del secreto. Los zapatos de Ricardo, impecables en el recibidor, eran un recordatorio mudo de su obsesión por el control. Mi bata de seda seguía oculta en el armario, pero su recuerdo era una presencia constante, una segunda piel que me cubría con un escalofrío. Me senté en el sofá del salón, el mismo donde mis padres compartían sus risas y su vino. Mis dedos se deslizaron por la tela suave del terciopelo burdeos, sintiendo cada fibra, cada hilo de un pasado que ahora parecía irrecuperable. La casa, antes un santuario de rutinas, se había convertido en un laberinto de silencios y ausencias. La broma había terminado, pero sus consecuencias se ramificaban como raíces venenosas, anclándose profundamente en el tejido de mi vida. Y en el centro de ese laberinto, yo, Alma, me sentía más perdida que nunca, con una culpa que me carcomía y una extraña fascinación que no podía, ni quería, erradicar. Esta era la primera parte del castigo. La voz de Isabel se había roto en un grito desgarrador, pero para mí, el tiempo se había detenido. Vi a mi padre allí, desplomado, su cuerpo inerte contra el frío azulejo del patio. El charco oscuro que se expandía no era solo vino, era la mancha indeleble de un secreto que me devoraba. Alma, llama a una ambulancia, rápido, la súplica de mi madre, teñida de terror, finalmente rompió mi parálisis. Mis manos, que un segundo antes se aferraban inútilmente a mi vestido de lino, ahora buscaban el móvil como si mi vida dependiera de ello. Marqué el número con dedos temblorosos, la voz atascada en mi garganta mientras balbuceaba la dirección y la situación. Los minutos que siguieron fueron un torbellino. Las sirenas perforaron la noche andaluza, los paramédicos irrumpieron en el patio, sus movimientos rápidos y eficientes. Levantaron a Ricardo con una delicadeza brutal, su cuerpo flácido contrastando con la prisa. Isabel iba a su lado, sus sollozos ahogados, su mantón de Manila un paño de lágrimas. Yo lo seguía, una sombra muda, con el vestido de lino pegado a mi cuerpo por el sudor frío y la culpa. El hospital era un laberinto de pasillos iluminados con luz blanca y olores a desinfectante. La sala de espera se sentía como una prisión. Isabel se sentó a mi lado, sus manos entrelazadas, la mirada perdida. Su dolor era tan crudo que me dolía verla, pero no podía sentir el suyo sin que el mío se intensificara, un veneno que me recorría las venas. Cada minuto era una eternidad, cada paso de enfermera, un martilleo en mi cabeza. Finalmente, un médico de rostro serio se acercó. Es agotamiento severo, señorita. Y una fuerte arritmia cardíaca, exacerbada por el alcohol. Ha sido un aviso. Necesitará reposo absoluto y seguimiento. Un suspiro de alivio se escapó de Isabel, pero para mí, la noticia fue una puñalada. No había sido fatal, no de inmediato. El castigo no había terminado, apenas empezaba. El secreto, la noche, mi juego, todo había empujado a Ricardo al borde, y ahora yo era la única que lo sabía, la única que cargaba con la verdadera causa de su caída. Más tarde, lo vi. Acostado en la cama del hospital, pálido, con una vía intravenosa en el brazo. La camisa de lino que había llevado en la cena había sido reemplazada por una bata de hospital de algodón, áspera y sin gracia. Su rostro, surcado por líneas de cansancio, era el de un hombre frágil. Isabel se había quedado dormida a su lado, la mano sobre la suya. Yo me acerqué despacio, el ruido de mi respiración amplificado en el silencio de la habitación. Lo observé. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. La tensión de su cuerpo, la que había sentido esa noche en mi cama, se había disipado,